cumpliendo con el ordenamiento jurídico, y una vez se cumplan los 5 días, puede uno arrimar al despacho nuevamente y le pregunta que si ellos hacen el 292 o el 2 o lo hace el mismo abogado. En muchos despachos dicen nosotros lo hacemos, entonces venga en 3 días que nosotros lo hacemos. O por celeridad procesal, ellos, el despacho le dice a uno, no doctor, hágalo usted. Entonces uno va a su despacho, hace el 292, que es el artículo 292 del Código General del Proceso, que es la notificación por aviso. Y ahí es donde se le da 10 días para que la persona haga se notifique y al mismo tiempo haga la presentación de la contestación de la demanda. Tiene 10 días para notificarse y presentar la contestación de la demanda. Igualmente, esa notificación se hace por correo certificado y se le envía el cotejo al juez para que se tenga en cuenta los términos dentro del proceso. Para el primero, 5 días y para el segundo, 10 días. ¿Qué pasa si terminados los 10 días no hace, no se, no se, no se contesta la demanda? Entonces, el juez debe nombrar un curador ad litem. Ese curador lo nombra de la lista de abogados. Muchas veces ellos cogen dentro de los procesos que cursan en el despacho, sacan cualquier abogado y lo notifican para que sea curador ad litem en ese proceso. Ser curador es de obligatorio cumplimiento, excepto que el abogado demuestre que tiene más de 5 procesos como curador, y esa es la excepción para que el juzgado nombre a otro. Si no acude uno como curador y no demuestra que tiene 5 procesos, le pueden compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para una sanción disciplinaria. Entonces, se hace presente el curador y ese curador es el que va a contestar la demanda. ¿Qué podrá contestar un curador cuando no conoce al demandante? No tiene más información que la que aparezca dentro de la presentación de la demanda. Pues todos los hechos los tiene uno que dar por ciertos y todas las pretensiones, pues decir que no le consta, y uno lo único que hace es un vigilante del debido proceso. A mí me tienen vinculado en 3 procesos de curador, en la cual pues uno asiste a las audiencias, pero uno ¿qué puede manifestar? El juez de pronto le dice, doctor, usted intentó avisarle al demandado que usted es el representante. Y uno le dice, sí señor, lo llamé por teléfono y no contesta, le mandé, o uno por la parte del decoro jurídico, envía una carta o un correo certificado, y si lo rechazan o no lo rechazan, pues uno le saca el pantallazo y ese es el que uno llevará a la audiencia como prueba de que uno intentó el acercamiento con el demandado para obtener información y que no apareció. Entonces, pues todo lo que el demandante pida en las pretensiones, pues si están dentro del marco de la ley, si están que el pago de las cesantías es correcto y las primas, las vacaciones, los intereses y las indemnizaciones, pues tanto el jurado ad litem como el juez pues irán a actuar en derecho y ahí saldrá el fallo y pues uno que podrá presentar recurso de lo que no conoce.
Entonces, así es como se presenta la demanda cuando no aparece o que no se tiene la dirección del demandante. Posteriormente, entonces, el juez va a citar a una primera audiencia, que es una audiencia de trámite, donde aparecen las partes del proceso. Aparece la parte actora, como es el empleado, el demandante, aparece el demandado con su representante legal y su abogado. El juez identifica las partes con las generales de ley, que hablamos ayer de qué se tratan, y posteriormente convoca, invita a las partes a la conciliación, que es obligatoria que el juez extreme todos los esfuerzos para que las partes puedan conciliar. Para el ejercicio académico que vamos a hacer a partir de la semana entrante, no vamos a conciliar. Ninguna demanda de las que vamos a hacer vamos a conciliar. Vamos a llevar el ejercicio hasta la parte final, porque si no, no estaríamos haciendo nada. No estaríamos interrogando los testigos, haciendo contrainterrogatorios, presentando excepciones. No estaríamos haciendo nada si entonces queda desde ya, no vamos a conciliar. Tenemos que hacer la demanda, todo el proceso de la demanda hasta el fallo y si hay necesidad se presentan los recursos. Entonces, el juez está en la obligación de preguntarle a las partes si hay ánimo conciliatorio. Si el demandante dice, sí, su señoría, tenemos ánimo conciliatorio, le pregunta al demandado si hay ánimo conciliatorio y él puede decir, no, no tengo ánimo conciliatorio, entonces ahí ya se termina esa parte de la conciliación, porque si no hay ánimo conciliatorio, pues hay jueces que insisten que haya ánimo conciliatorio, hay otros que simplemente por la ligereza del tema dicen, no hay ánimo conciliatorio, entonces ellos siguen avanzando en su proceso, eh, fijan el litigio, o sea, traban la litis, que están las partes para trabar la litis, revisan que no haya un acto de ilegalidad, que los actos no tengan tachas de nulidad. Posteriormente, revisa si hay excepciones previas para resolver. Las excepciones previas, como lo vimos ayer en el video, son aquellas que influyen en la demanda. Que, por ejemplo, que el poder no está debidamente diligenciado, que el juez no es competente para dirimir el conflicto, entonces esa puede ser una excepción previa. Y si eso es así, el juez lo resuelve ahí mismo y puede, pues si es así, puede terminar el proceso o resuelve y continúa en el proceso. Esa sería la primera audiencia de trámite. Levanta la audiencia por estrado, fija la notificación de la próxima audiencia donde se van a verificar las pruebas. Las pruebas, pues ahí están las pruebas, que son las pruebas documentales, las pruebas que son a través de electrónicas, las de video, si es que los hay, y las pruebas que son las declarativas, que son las que hacen los testigos. Se cita para la próxima reunión, para la próxima audiencia, se levanta el acto, se levanta la sesión y se da por notificados a las partes en estrado. Bueno,
Llegamos entonces a la hora, el día, la hora y el sitio, tiempo, modo y lugar para la audiencia, que es la que vamos a continuar para el tema relacionado con las pruebas. En esa audiencia, entonces, no se aclara, sino que la norma establece que si las partes extraprocesal llegaron a un acuerdo conciliatorio, en esa segunda audiencia se puede manifestar al juez, presentarle el contrato de transacción donde aparece que las partes llegaron a un acuerdo, quedaron a paz y salvo laboral y ambas partes renuncian a instaurar demandas civiles, denuncias penales y demás actos administrativos en contra del uno y del otro. Y si eso se da, el juez simplemente aprueba el acta de conciliación y termina el proceso. Entonces uno puede conciliar hasta antes del fallo. Hasta antes del fallo se puede conciliar. Van a mirar entonces el tema de la audiencia donde se va y se citan a los testigos de las partes para un interrogatorio de parte. Entonces, ese interrogatorio de parte, la norma dice que se pueden hacer 20 preguntas y esas preguntas se pueden inclusive enviar por escrito para que el juez las realice o las puede uno realizar el día de la audiencia. Ese interrogatorio de parte puede ser inclusive al mismo representante legal y a los testigos que se plantean dentro de la demanda, la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Esos testigos se interrogan y al mismo tiempo la contraparte le puede hacer un contrainterrogatorio. Entonces ahí es donde los abogados tienen que ser muy sagaces en hacer sus preguntas porque hay muchas pretensiones que hay que probarlas. Por ejemplo, en materia de los despidos injustificados, de lo que se hablaba al principio de la reunión con respecto al acoso laboral. Entonces los testigos tienen que ir muy bien preparados, hay que hacerle una preparatoria a testigos que se hace un día antes para que los testigos vayan con buen fundamento jurídico y contesten lo que tienen que contestar, no que se pongan a contestar barbaridades, que se pongan a contestar lo que no tienen que contestar, como le pasó a los testigos de Caracol, como ustedes lo vieron en la sentencia. Esos testigos, esas presentadoras, lo que hicieron fue embarrarla y perjudicaron a Caracol. Pero ahí siguen presentando. ¿Quién sabe qué tan larga tienen la vara o la palanca que la sostiene? No sabe uno qué tan larga y qué tan dura es esa palanca. Porque ahí siguen. Ahí los únicos que salió fue Ahmed y la otra Rodríguez, que consiguió trabajo en Noticias 1. Pero de resto, ahí siguen las viejas. Bueno, entonces, ese interrogatorio es basado en hacer preguntas capciosas como esas que hace el docente en los exámenes que les presenta a ustedes y que pueden hacer caer en el error al testigo. Entonces, en la preparatoria de los testigos, uno tiene que prepararlos de esa manera y limitarlos a que digan sí o que digan no, porque son preguntas de esa respuesta, sí o no. Hay
preguntas que pueden ser abiertas, donde pueden conceptualizar. Pero si la persona no es un experto en jurídica, si es una persona de a pie, si le dan la oportunidad de ponerse a hablar, se ponen a hablar lo que no tiene que hablar, se ponen a hablar más de la cuenta y resulta es embarrándola. Y muchas veces el proceso se puede perder porque este testigo, a pesar de que el abogado le dice, no hable lo que no tenga que decir, no hable lo que no tenga que hablar, quédese callado, piense. Hay gente que no piensa hablar, simplemente cree que porque hablan y hablan. Hay gente que es así, habla por hablar. Se creen que tienen la razón, que son absolutos, que son dueños de la verdad. Y por más de que uno le diga, hombre, mire, es que eso no nada. Ahí colocaron ayer ustedes un, un meme o una nota que decía que el fanático defendía su causa sin importarle el daño. Y eso es verdad. Hay gente que habla por hablar, dice las cosas por decirlas, por lucirse. Y he tenido oportunidades de perder negocios porque los testigos se salen de las manos. Y uno les dice, hombre, pero venga, señora, eso no era lo que usted tenía que decir, eso no fue lo que nosotros eh, preparamos, eso no. No, pero es que a mí me nació decirlo y yo digo lo que es y esa es mi cualidad de decir las cosas como las siento y yo digo como lo siento. Señora, pero es que lo dijo mal y está perjudicando aquí a su primo, a su vecino. Ah, pues de malas, ¿para qué me invitó? Y así son, así son. La gente es así. Entonces hay que tener mucho cuidado en la preparatoria de esos testigos. Ahora bien, cuando uno va a hacer el interrogatorio, pues uno tiene que tener mucho oído, mucho tacto, porque el saber escuchar en un momento dado de en un anteinterrogatorio, lo que uno va a hacer es meterse por el lado de la debilidad que tenga la persona. Y entonces, muchas veces el abogado, cuando se siente perdido, pues pide objeción. Y muchas veces el juez no permite la objeción. A veces la admite la objeción y le dice, señor abogado, replantee la pregunta. Entonces uno tiene que, en esos momentos, tener toda la tranquilidad, toda la paciencia del santo Job, toda la inteligencia de David, estar uno atento a lo que va a decir. Porque hay abogados que también son como muy a la ligera y cualquier cosa preguntan y con cualquier cosa sale. Pero aquí se trata de profesionalmente uno saber hacer las preguntas, porque en esa pregunta puede uno estar enderezando el proceso. Eso sucede en ese orden de ideas. Después entonces viene eh, la presentación, porque puede suceder que el demandado presente documentos donde le quieren probar al despacho, probar al juez, al despacho, que efectivamente pagaron las prestaciones sociales. Y ahí le ponen de presente al empleado, si esa es su firma, si él dio ese documento, tuvo conocimiento del documento, y ahí es donde uno tiene que haber alertado a su poder, a su poder, a su prohijado, a su cliente, en decir, cuando le pongan de presente documentos donde digan que a usted le pagaron, tiene que ser muy veraz y revisar. Hay muchos trabajadores que se les olvida que les pagaron. Hay gente, pues, déjenme decirlo así, perdonen,
gente como ignorante que reciben la plata y firman y después se les olvidó que, que ya les pagaron y quieren presentar la demanda. Pero venga, viejo, ¿usted está seguro de esto? Sí, sí, esa es mi firma. Pero aquí está diciendo que le pagaron las prestaciones sociales. Sí, esa es mi firma. Entonces, ¿qué estamos reclamando? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reclamando aquí de pretensiones si ya le pagaron. Estamos perdiendo el tiempo. 2 años de trabajo para que usted salga en la audiencia y decir, ya me pagaron, que ese título, que ese documento es válido. O muchas veces puede suceder que el documento es una conducta punible, una falsificación de documento público, privado, y el abogado del demandante puede manifestar al despacho, declarar una calle de falsedad. Y es ahí donde el juez puede compulsar copias a la fiscalía para el proceso penal. Y si no lo hace el juez, entonces lo hace el abogado de la parte actora. Cuando ha sucedido en audiencias que pasa eso, sucede eso, no voy a decir en qué sector económico, sino pasa eso, ahí hay una agilidad del demandante, del demandado, del empleador. Se timbra, se asusta. Claro, porque ya va a pasar de castaño a oscuro, ya va a pasar del tema laboral al tema penal. Es ahí, en un momento dado, donde si son astutos, si son sagaces, el abogado puede tratar de enredar la vida y finalmente solicitar un break dentro de la demanda, tratar de hacer un acercamiento con las partes, entrar a hacer una conciliación para evitarse un problema, un proceso penal. Ahí puede haber una favorabilidad para el trabajador. Es ahí donde uno tiene que ver esto, lo más es que nos están debiendo de derechos ciertos 2.000 y nos están debiendo de derechos inciertos 3.000. Estamos pidiendo 5.000. Si usted me da 5.000, conciliamos. Venga, viejo, es que tengo 4.000, pero me los paga ya. No, que se los pagaré en cuotas, que no, viejo, o me los paga ya o sigamos adelante en el proceso. Entonces es ahí donde el empleador le toca sacar de donde no tenga, descuadernarse para salvarse de pronto de un carcelazo, porque, porque le quieren engañar a la justicia. Entonces es cuando el tiro le sale por la culata. Y es ahí donde muchas veces llegan los clientes a las oficinas de los abogados para que uno les falsifique esos documentos, les desfabrique esos documentos y los presenten en juicio. Y mire cómo aquí en juicio estamos descubriendo que hay fraude procesal, que hay falsificación de documento privado y ya están metidos en problemas penales. Entonces, ahí es donde se debe tener la sagacidad suficiente. Si nada de esas actuaciones anormales suceden, una vez que se ha terminado, los testigos no pueden estar en la audiencia. Los testigos llegan, hacen la presentación, les toman el juramento y dejan a uno. Y los demás fuera del despacho. Cuando sale ese, ingresan los otros. No pueden estar los testigos en el despacho. Le hacen el interrogatorio, le hacen, lo contrainterrogan,
termina el interrogatorio, fuera, entra el otro. Una vez como termina ese procedimiento, entonces el juez da un tiempo perentorio no mayor a 5 minutos para los alegatos de conclusión. Esos alegatos de conclusión básicamente están dados para que las partes en el proceso, los abogados, las partes en el proceso, le manifiesten al juez por qué el fallo debe ser a favor del uno o del otro. Hay 5 minutos. Por eso, en los ejercicios que hemos hecho nosotros, cuando hicimos la lectura de la sentencia, se les dijo, saquen la conclusión, pero no saquen la conclusión del copy-paste, ni se vayan a leer el resuelve de la sentencia y por ligereza no se dan el tiempo de pensar cómo pueden sacar una conclusión. Y es aquí, dentro del proceso, donde el abogado saca su garra jurídica. Muchas veces uno lleva preparado los alegatos de conclusión. Puede llevar los alegatos, los lleva ya preparados por lo que pueda pasar. O los complementa por lo sucedido dentro de la audiencia. Terminado ese término, entonces el juez procede a que hagan las exposiciones las partes en litigio. Una vez oídos los alegatos de conclusión, entonces procede a dictar el fallo. Profe, tengo una pregunta. Dígame, Geraldine. Profe, máximo, ¿cuántos testigos puede tener uno en un proceso? ¿Los que el juez determine o le acepte a uno o cómo es el tema? Que casi bueno, límite como tal, la norma no lo establece, pero si son muchos, el juez los limita. El juez los va a limitar. Si son muchos, el juez los va a limitar. Es el juez el que, como el juez, de acuerdo al 230 constitucional, es el administrador de justicia. Él es el que va a administrar la audiencia. Entonces él es el que limita los testigos. Porque la ley no dice van a haber tales o cuales, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proceso, el juez lo limita, dependiendo de la cuantía. Si es un municipal que es de mínima cuantía, que negoció por alto que sea, valdrá 17, 18 millones de pesos. Entonces se limita la cuantía. Entonces, vamos a dictar el fallo. Y si antes del fallo las partes llegan a conciliar, se puede aceptar antes del fallo. Muchas veces el juez dice, voy a suspender la audiencia y en una hora reanudamos la audiencia. O muchas veces termina a las 12 y dice, volvemos a las 2 de la tarde. Además, no a las 2 de la tarde no se importa. Puede suceder. O muchas veces se da un tiempo perentorio y de una hora para dictar el fallo. Entonces, él hace la lectura del fallo. Él hace la lectura del fallo. Y en la lectura del fallo, entonces, si estamos en un juzgado municipal, una vez como el juez dicta el fallo,
él le pregunta a las partes en conflicto que si van a presentar el recurso. Es un recurso de reposición, porque es de única instancia. Ahí no se puede presentar recurso de reposición en subsidio de apelación, no lo acepta. Entonces uno presenta el recurso, pero lo tiene que sustentar en la audiencia. Y ahí volvemos a lo que estamos aprendiendo en el procesal. Ahí es donde tiene que sacar la garra jurídica el abogado, porque ya le dijo el juez que tiene que pagar. Ya lo está condenando. Porque Fue una pregunta, perdone. No me interrumpa todavía. El que pierde el proceso es el que presenta el recurso. Más bobo sería que si yo gano el proceso, voy a presentar recurso. Un recurso de reposición, no, el que presenta el recurso es el que pierde y lo tiene que sustentar. Y ahí es donde tienen que sacar toda la garra jurídica, el conocimiento del código sustantivo del trabajo, del procesal laboral, tiene que sacar la garra jurídica del conocimiento de la Constitución Política de Colombia para defender principios y derechos fundamentales. Es ahí donde se saca la garra. Es ahí donde puede que uno le esté demostrando al juez que no le tuvo en cuenta, no le valoró las pruebas de los testigos, que no le tuvo en cuenta el debido proceso porque hay pruebas documentales que el juez no las tuvo en cuenta y que están arrimadas al expediente. Cuando hablo arrimadas al expediente es que están anexas al proceso, que que se presentaron dentro de las pruebas en la contestación de la demanda y el juez no las tuvo en cuenta. Es ahí donde es el verdadero abogado saca la garra jurídica a ver qué puede hacer en ese recurso. Con el debido respeto de la dama que quería hablar, tiene uso de la palabra. Es que me iba a cortar el vuelo en un momento tajante y perdía el hilo de la exposición. Por favor, adelante, la dama que iba a hablar. Profe, era que en lo que usted estaba hablando del recurso, que tiene que interponer pues ahí mismo y sustentarlo ahí mismo, el juez da un tiempo determinado o ya como uno como abogado preparado debe ir preparado o para ganar y para perder y llevar ya supuestos por si acaso determinante de lo que diga el juez, uno pueda sustentar allí mismo, pero quisiera saber si el juez da un tiempo racional o un tiempo determinado para que pues uno pueda hacer sus apuntes. Decirle ahorita que por norma general del proceso, el juez tiene que dar un tiempo, no está escrito. Hay jueces que dan un break. Le dicen en 15 minutos pueden presentar el recurso. Hay unos que es desde una. Tan pronto él lo pida, hay que llevar, hay que decirlo. Entonces es donde uno se tiene que preparar. Y ahí es donde en muchos negocios funciona el dependiente judicial, ese secretario que uno tiene, porque esos secretarios pues muchas veces no son combinados de piedra. Esos dependientes judiciales pueden ser algunos de ustedes, estudiantes que están en el proceso de aprendizaje, y son ustedes los que en un momento dado, si son juiciosos, si les interesa aprender de fondo, son los que le van a ayudar a uno y le van a decir con un papelito, acuérdese doctor del imperio de la ley, acuérdese doctor que por el nombre que le den al contrato la esencia no cambia. Cosas que le van a ayudar muchísimo. Le van a mostrar a uno dentro de la carpeta, le ayudan a uno a mirar, mire, este
este documento no lo tuvieron en cuenta y es valioso para la prueba. Es una prueba testimonial. Muchos abogados se van solos, porque pues o no tienen dependiente judicial o el dependiente judicial no es lo suficientemente capacitado para ayudar en la audiencia. Por lo menos los míos, cuando yo hago uso de los dependientes judiciales, lo primero que yo les digo es que así las cosas sean salidas de los cabellos, tienen que pensar. Porque yo los pongo a sustanciar demandas. Vamos a hacer esta demanda conforme a lo que ustedes saben. Y así la hagan mal, no me importa, pero por lo menos están aprendiendo a hacerla. Venga, la corregimos. Y acuérdese que en clase se dijo esto, acuérdese que el código dice esto, acuérdese que usted no puede quedarse corto en información, tiene que investigar las sentencias, tiene que ir por analogía a buscar información que le pueda servir para el desarrollo del proceso. Entonces, cuando uno está estudiando derecho y está metido en el campo, está metido de lleno, no es simplemente una secretaria para que archive o para que conteste el teléfono o para que, bueno, en fin, otras actividades, ¿no? Sino gente que está metida en el proceso. Mientras el docente, mientras el abogado no está, el dependiente está generando información. Y ahí es donde realmente se van a formar los abogados. Entonces, cuando estamos en un juzgado municipal, presentamos el recurso y el juez, dentro del proceso, dentro de la audiencia, resuelve el recurso. Y si él considera que tiene que reponer el fallo, pues lo repone. Si no, se ratifica en lo actuado y termina el proceso. No hay derecho a presentar ningún otro recurso en los juzgados municipales de única instancia. Dicen que puede hacerse una reclamación especial y la única reclamación especial que se podría hacer era de pronto presentar una tutela, pero eso no prospera, eso no prospera. Entonces ahí el que perdió, perdió. Eso ahí ya el que perdió, perdió. Y muchas veces sale el cliente diciéndole a uno, uy, doctor, lo habíamos podido conciliar. Pero hermano, es que uno concilia de acuerdo a lo que el cliente le diga. Si usted me dice conciliemos, tengo tanta plata para conciliar, conciliemos y abonemos tanto y lo otro lo pagamos en un mes, pues uno habla con su colega y le dice, venga, colega, estamos conciliando 5, tengo 3 a la vista. Recíbame los 3, hagamos el contrato de transacción, digámosle al juez que suspendemos el proceso, mientras que en 30 y 60 días yo le repongo los otros 2 que me hacen falta. Pero si el cliente a uno no le da alternativas, no le da a uno la vía para uno negociar, pues es muy difícil uno negociar con la plata de otro. Entonces, ahí se perdió el negocio. Entonces, ahí estamos demostrando que el ejercicio profesional del abogado es de medios. Y hasta ahí, el abogado fue el medio para resolver el litigio. Y el resultado es del juez. De modo pues, que si uno le va a garantizar al cliente que uno le gane el proceso, lo está engañando. Uno no puede decirle al cliente, deme ese negocio que yo se lo gano. Ajá, eso no es cierto, porque yo soy el medio. Pero es que es Alejandro Niño, y Alejandro Niño sabe de derecho laboral, conoce constitución política, y aparte de eso es docente universitario y litiga. ¿Cómo no se va a ganar ese proceso? No, porque es que aquí en el litigio no hay enemigo chico,
no hay enemigo pequeño. Puede llegar el caso en que la persona le diga a uno, es que no me han pagado las prestaciones sociales, y en juicio le demuestran a uno con comprobante de pago que ya le pagaron. Y queda uno como abogado viendo un chispero. ¿Qué se ganó? Solamente la cuota inicial. Y la piedra que le salta a uno de ver la mala fe del trabajador, porque quería ganarse algo que no tenía el derecho. Es alegar algo que no tiene el derecho. Entonces simplemente lo van a condenar a ese trabajador a que pague lo que se denomina costas del proceso y las agencias en derecho. Ahí sí vale la pena que pregunten, doctor, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? Claro, los que trabajan en la rama lo van a decir, pero quisiera un estudiante del común. Doctor, yo sí no sé qué son las agencias de derecho. Las costas de pronto sí, pero las agencias sí. Las agencias en derecho son los mismos honorarios que le fija el despacho al abogado que gana el proceso. Y las costas del proceso es el reintegro del valor de lo que se invirtió en el costo del proceso. Entonces el juez le cuantifica las cifras, los valores en salarios mínimos. Le puede decir, dependiendo de la cuantía del negocio, puede decir a agencias en derecho equivalente a un salario mínimo mensual vigente. O sea que le tienen que pagar a uno 878,000 pesos. Y le pueden decir las costas del proceso equivalentes a 1.5 salarios mínimos o a 2 salarios mínimos, que fue lo que invirtió usted en el proceso. El que pierde, paga. ¿Se han oído ese cuento? O los señores que les gusta jugar al tejo, los que jugamos billar, cuando caminamos a un pierde y paga, el que pierde, paga. Y aquí el que pierde, paga. Muchas veces en las conciliaciones no declaran costas en el proceso ni agencias en derecho. Entonces dicen, no cuantifican esos valores. Ok. Entonces, fíjense cómo paulatinamente van saliendo herramientas jurídicas que a través de la práctica se van a desarrollar. Y este es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer como examen final, pero desde el punto de vista físico, real, es la práctica. Ya aprendieron a jugar fútbol teóricamente. La semana entrante vamos a tirar el balón a la cancha. Y el balón va a estar en la cancha con un equipo que se va a llamar el demandante, con otro equipo que se va a llamar el demandado y un árbitro que se va a llamar el juez, el administrador del partido. Entonces, si estamos enfrentados a un juez del circuito y él dicta su fallo, el que pierde presenta el recurso. Y lo puede presentar de forma oral o tiene 5 días para que lo presente escrito. Presenta su recurso. Es un recurso de subsanación para que el mismo que profiera el fallo corrija. Y en subsidio de apelación, para que el superior siguiente revise el proceso. Entonces, si estamos en un juez del circuito, el superior siguiente al del circuito, ¿a quién le corresponde? De acuerdo al organigrama de la rama. Al tribunal, doctor. Al tribunal. Don Hernando va a tocar que darle ya la tarjeta profesional, porque no solamente al que más comparte, sino que el que más habla, y los demás. A mí me gusta que los que no sepan hablen.
Los que no saben, hablen, pregunten, así sean cosas que se salen de los cabellos, pero es de la única manera que uno rompe con el pánico escénico. Hay muchas preguntas que aun cuando suenen distorsionadas, son preguntas tan válidas que le dan a uno la apertura de hacer una explicación brillante frente a lo que el estudiante no sabe. Entonces, no omitan, por lo menos conmigo, no se abstengan de preguntar. Que no corresponde al tema, alguna vaina, entonces les responderemos, porque si me van a preguntar de mujeres, pues algo les responderé de mujeres, pero hay muchos profesores que creen que los están irrespetando o que los estudiantes se las están dando de sabidos y no permiten que les pregunten. Ahorita le interrumpí a la dama, pero porque era que tenía el vuelo, iba con vuelo largo. Y si lo interrumpe, se me va el hilo del tema y no concluyó con éxito en lo que estaba hablando. Ok, señoras y señores, entonces hemos llegado al final del proceso. Lo hemos digerido de tal manera que lo conversamos, colocamos ejemplos teóricos, ejemplos prácticos, vimos cómo actúa el juzgado, cuáles son las funciones del juzgado. Sabemos que cualquier pronunciamiento que haga el juez, cualquier ordenamiento que haga el juez, debe ser mediante el auto. No puede ser de boquilla. Cualquier documento que requiera el juez debe presentarse el oficio dentro de los términos que el juez ordena, entra al despacho para que el juez haga su pronunciamiento de aceptación o no, y lo hace, el pronunciamiento lo hace a través del auto. Todo el pronunciamiento de los jueces lo hace a través del auto. Posteriormente, entonces, el fallo le están dando el reconocimiento jurídico a los derechos del que ganó. Si el que ganó fue el trabajador y el fallo resultó en que tienen que pagarle, pues hay un tiempo perentorio de 30 días para que paguen. Si no pagan, entonces el que ganó el proceso, antes de los 30 días, presenta una demanda ejecutiva en el mismo despacho donde aparecen las medidas cautelares. Esas medidas cautelares son los embargos de los bienes, las cuentas corrientes, los vehículos que pueda tener tanto la empresa como los socios de la sociedad. Porque ustedes saben que en las sociedades limitadas los socios responden hasta el 100% de sus aportes. Entonces, aparece esa nueva figura del ejecutivo para que se cobre el fallo de la demanda ordinaria. Ok.
hacemos un breakcito y regresamos. Los veo como cansados. ¿Quiere que nos encontremos a las 7:20? Estamos ya para formular algunos interrogantes, algunas preguntas que quieran hacer para dejar listo el tema para el parcial del lunes. Entonces, Listo, doctor, gracias. Listo, doctor. 7:20 Gracias. nos encontramos para que ustedes formulen los interrogantes. Ok, gracias.
Bueno, ¿cómo quedamos? Ya nos reintegramos. Un cordial saludo. Sí, doctor, gracias. Sí, señor, ya estamos listos. Gracias, doctor. Sí, ya estamos listos. Gracias. Ya estamos como queremos. Sí, señor. Bueno, bien. Doctor, yo quería hacerle una preguntita ahí referente al tema. Claro, claro que sí, el infaltable, lo puedo llamar. Doctor, mire, algo importante. En ese caso, si yo presento la demanda, no me pide el juez una caución para que yo pueda, por si acaso haya pérdida del pleito, tenga yo que pagar las costas o mi representado tenga que pagar las costas. No hay una garantía que yo pueda presentar en el proceso laboral. Puede solicitar el demandante a sujeción del juez que se haga una medida cautelar porque de pronto el demandado se declare en un estado de insolvencia. Pero eso está a discreción del juez si lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. O sea, eso está dentro del imperio de la ley del juez, si lo quiere aceptar o no esa medida. He tenido oportunidad en que la parte actora solicita al despacho que se haga la medida cautelar porque se puede insolventar la parte demandada. Entonces, el 85A, don Ponce, Sí. don Hernando, el 85A del Código Procesal del Trabajo habla de las medidas cautelares en proceso ordinario. Correcto. Cuando Gracias. el demandado o en proceso ordinario efectuó actos que el juez estime tendientes a insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia. Cuando el demandado en proceso ordinario efectúe actos que el juez estime conveniente a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia. Cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y en serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pero es el juez el que decide. No lo puede pedir, pero es el juez el que decide. Fíjense que el 85A hace referencia a ese tema que usted está hablando. Y entonces le podrá imponer una caución para garantizar las resultas del proceso, el cual oscilará, de acuerdo a su prudente juicio, entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones. No es por el monto total. De modo pues que si están pidiendo 1.000, el juez puede decir que le den el 30 o el 50. Sería, o si están pidiendo 1.000, él puede decir presente una caución. Una caución es una póliza de seguros por 300 o por 500, si es que la pretensión es de 1.000. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, diga. Doctor, una pregunta con relación a los testigos. Pues como últimamente hay tanta controversia en esa situación,
pero por ejemplo, los gastos que ese testigo tiene que sufragar pues para ir a hacer el testimonio, si se tiene que trasladar de otra ciudad, esos gastos ¿en dónde quedan consignados? ¿Eso se le entrega en algún documento al juez, en el mismo proceso, o cómo queda esa situación, doctor? Los gastos procesales son pagados. No, gastos procesales no, doctor. Hablo de Pues, los gastos de pronto a los testigos. Usted ya me hizo la pregunta, déjeme, yo le contesto. Pero hay otra persona que está hablando con el micrófono prendido. Eso se llaman gastos procesales. Los gastos procesales los asume o el demandado o el demandante. Si tienen que traer un testigo, pues ese gasto procesal lo tiene que asumir el demandado o el demandante. Sí, doctor, pero esos dineros quedan representados en algún lado para evitar pues esos inconvenientes que hay. No, que yo sepa, no hay un rubro que hable de imprevistos o que hable de traer testigos. No, yo no conozco eso. Yo no conozco, o sea, yo no lo he utilizado. Creería que el juez no me lo va a tener en cuenta como pretensión, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? No, doctor, no es... O usted tiene la respuesta. Si tiene la respuesta, díganosla. No, doctor, no, es que solamente que he visto últimamente pues como controversias con esa situación. Si bien es cierto pues que tiene que asumir la parte a quien le corresponda o a quien le vaya a servir de testigo a esa persona, pero como últimamente están hablando de una situación de que eso podría influir o comprar a esa persona para que diga pues cosas que realmente no son, entonces pensé que había en algún documento donde se debía referenciar a la situación para evitar pues esos inconvenientes. No, señor. Ahí hay otra figura que usted está plasmando que es diferente a los costos de traslado de los testigos. En materia laboral puede uno hacer una tacha de los testigos. Puede uno en la contestación de la demanda presentar una tacha de los testigos. Por ejemplo, decirle al juez en la contestación de la demanda, presento la tacha de los testigos porque los testigos son compañeros de trabajo, porque son personas que tienen el mismo interés dañino, temerario, cobro no debido. Uno puede presentar esa tacha de testigos, argumentarla bien en materia de derecho civil o en materia de derecho laboral para que el juez, dentro de esas excepciones, entre a resolverlas en la audiencia. Entonces él va a decir, se presenta un incidente, se presenta para resolver la tacha de los testigos, y él va a decir, tacho a tal o cual, o él simplemente dice, no tacho a ninguno. Porque vaya a haber una manifestación donde la contraparte tenga que pagar. El Estado no va a pagar testigos en materia laboral, estoy hablando. El Estado como tal, las actuaciones son gratuitas y el Estado no va a invertir ninguna plata en derecho laboral para traer testigos. Si yo soy el demandado, pues yo pongo mis testigos y yo los traigo, doy los costos del traslado, los viáticos de ese testigo para la defensa, porque estoy protegiendo mi patrimonio. Pero yo no conozco que dentro de las pretensiones del demandante o dentro de las solicitudes de pretensiones del demandado en la contestación de la demanda, le diga al juez, por favor, cuantifíqueme gastos de representación o yo no
Yo lo he visto en los 1001 procesos que he manejado y que he tenido oportunidad de estar. No conozco esa figura en materia laboral. Gracias, doctor. Muy amable. Más preguntas. Doctor, buenas noches. Adelante, Ernesto. Doctor, igualmente para los dictámenes periciales técnicos que aporten a la investigación dentro de un proceso, esos gastos, ¿quién los sufraga? ¿Usted de qué me está hablando? Cuando en una demanda se requiere de bueno, en el proceso laboral, pues de pronto no, pero por decir algo en una demanda civil que se requiere un dictamen pericial. No puedo. Pregúntele a su profesor de las 8 de la noche. Si me está preguntando en materia laboral, que necesitamos traer un perito, por ejemplo, en materia laboral necesitamos que nos presenten una calificación de discapacidad laboral del trabajador porque estamos pidiendo, por ejemplo, que nos paguen la pensión. Entonces, el juez puede solicitar puede solicitar a la Junta Nacional de Calificación para que le den el dictamen al trabajador, o lo puede hacer directamente a Medicina Legal, que es el ente del Estado encargado de hacer esos peritazgos a nivel médico. Sería lo oportuno para que ese perito, que es un médico avalado por el gobierno nacional, dictamine la calificación del trabajador, porque considera que no se está dando la prueba, entonces el ultra petita o extra petita pide que se valore a ese trabajador, ya sea por la Junta Nacional o por Medicina Legal. Sea la manera de mirar el tema de los peritos. Ahora bien, en una tacha de falsedad de un documento, el juez pone a firmar en una hoja y a escribir en una hoja tamaño oficio, pone a escribir el nombre del trabajador, muchas veces con número de cédula, y en otra hoja lo pone a firmar, firme ahí, firme ahí, firme ahí. Y ese documento él lo envía a Medicina Legal para que Medicina Legal verifique, compruebe que son los mismos rasgos que aparecen en el comprobante de pago que quieren hacer valer. Ese es otro sistema pericial. ¿Quedó claro, Ernesto? Sí, señor, muchas gracias, doctor. En materia laboral, ya en civil no, y en penal no, sí sé en penal, pero quiero referirme esta noche exclusivamente al tema laboral para no entrar a confundirlos, porque estamos a vísperas de parcial. Entonces no quiero que se vayan confundidos. Solo tocamos temas netamente laborales. Me voy a referir entonces a las excepciones previas que estaba manifestando, que quien contesta la demanda debe colocar las excepciones. Si él dentro de la contestación de la demanda se dio cuenta que el poder, a pesar de que el juez admitió la demanda, el sustanciador de la demanda, el despacho, no se dio cuenta que el poder carecía el apoderado no tenía facultades para
solicitar una u otra pretensión que se hace en la presentación de la demanda. Entonces sería una excepción previa porque va a afectar el desarrollo del proceso. Existen otras excepciones de mérito que son aquellas en las cuales en la contestación de la demanda le vamos a adjuntar al juez el pago de las prestaciones sociales, le vamos a adjuntar el reparto, que es el elemento material probatorio donde consta que la empresa como tal le pagó al trabajador, le consignó al Banco Agrario y hizo el reparto ante el Centro de Servicios Judiciales, se protocolizó, se hizo el protocolo del título judicial, se le envió por correo certificado la noticia al trabajador que podía reclamar sus haberes laborales en el juzgado, y ese es el proceso que lo presentamos como unas excepciones de mérito, que son los que dan fin al proceso. Podemos encontrar como excepciones de mérito la famosa prescripción, que ustedes conocen muy bien, porque en la demanda dicen que el trabajador ingresó tal fecha y se retiró, y la terminación del contrato por justa o por injusta causa fue tal fecha. Y ahí el abogado que está contestando la demanda hace la cuenta y le prueba al juez que pasó más de 3 años. Y ahí presenta la excepción como prescripción del derecho a cobrar la demanda. Podemos presentar otra excepción que es pago de la obligación, cobro de lo no debido. Están cobrando lo que no es. Ahí podemos declarar, si nosotros mostramos que, y estamos probando con el material, con los documentos, que ya se le pagó al trabajador, entonces podemos presentar una excepción de cobro de lo no debido. Eso en materia de la contestación de la demanda. Por eso la contestación de la demanda son 10 días para que uno se concentre en la contestación de la demanda. Y igualmente es ahí donde uno, dependiendo de la pretensión, si es un juzgado del circuito, si es un juzgado municipal, tiene un precio, los honorarios del abogado. Si es un juzgado del circuito, pues como esa otra escala, pues tendrá un mayor valor porque la cuantía de la pretensión es mucho más alta. Y tiene uno que tener el tiempo suficiente para que le suministren a uno la documentación que quieran hacer valer dentro del proceso. El poder, la certificación de la Cámara de Comercio, los documentos, el contrato, porque muchas veces el trabajador dice yo no tengo contrato y le quieren hacer valer a uno un contrato verbal, pero uno presenta que es un contrato a término fijo y por consiguiente, una vez se terminó el tiempo, se canceló y se le avisó con 30 días al trabajador. Entonces lo que ellos están pretendiendo se empieza a caer, pero tiene uno que tener el tiempo suficiente, porque es que hay mucho empleador que le llega a uno a la oficina hoy a las 5 de la tarde y el tiempo vence mañana a las 5 de la tarde, o sea que le dan a uno esta noche y mañana y llegan sin papeles. Entonces uno dice, no, por más berraco que sea uno, por más ágil que sea uno, por más practicidad que tenga uno, es muy difícil entrar a presentar una contestación de la demanda, máxime que no hay otra oportunidad para la defensa y para anexar documentos, si no es esa, no hay más. No hay más, uno no tiene otra oportunidad. En juicio no hay oportunidad de aportar ninguna prueba, porque si uno la va a aportar, pues
la contraparte le va a decir al juez, señor juez, el debido proceso no es la oportunidad procesal para anexar ningún documento. Por lo tanto, esos documentos que quiera uno anexar extraprocesal, que los vaya uno a anexar fuera del tiempo que tuvo para la defensa, no son válidos. Y ahí es donde viene el abogado a exigirle al juez el debido proceso. Cumplimiento del debido proceso. Bueno, voy a terminar entonces diciéndoles que y recomendándoles que le echen un repasito desde el artículo 25 hasta el 86 del procesal laboral. Ese es el repaso y de ahí vamos a sacar las preguntas del parcial. El 86 nos habla de la casación y solamente vamos a decir que para que un proceso laboral pueda subir a casación, aquellos que tengan una cuantía mayor a 120 salarios mínimos, 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 120. ¿Quiere que hagamos el cálculo? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo? ¿800 qué? 827.000, doctor. Bueno. 877-803. Perdone. Bueno, vale. Por 120. 105.327.600 pesos. Ese es el piso de la pretensión para que pueda casar. De lo contrario, pues la Corte y la Sala Laboral irá a devolver la demanda de casación diciéndoles que no casa porque no cumple ese requisito. Y otro requisito es que ellos pueden cumplir ese requisito, pero otro requisito es que haya vulneración del debido proceso. Eso es lo que están calificando, eso es lo que se entra a calificar, que hubo una vulneración del debido proceso. Ok, entonces eso es del artículo 86. Hemos recortado hoy, hemos aprendido que para que un proceso laboral case debe ser por encima de 120 salarios mínimos mensuales vigentes. El promedio, 105.327.000. Entonces, no siendo más el objeto de la presente, quedamos listos, enfilados para el tema de la presentación del parcial. Entonces, le echamos una repasadita del artículo 25 al 86 y de ahí vamos a sacar las preguntas del parcial. Doctor, buenas noches, una pregunta. Sí, claro, adelante. Gracias, doctor. ¿El parcial quedó para el martes? ¿Por qué el martes? Es que desde que iniciamos la clase, usted la había fijado para el martes, ya le digo. 11 de agosto, martes, doctor. ¿Por qué no lo hacemos el lunes? Hagámoslo el lunes, es que pierdo un día. Sí, tiene toda la razón. Aquí estoy mirando
Estoy mirando el segundo parcial, dice 11 de agosto, pero Sí, señor. me gustaría que como mañana va a ser fiesta, entonces oficializar el parcial. Y muchas gracias, Rodrigo, por la aclaración. Me gustaría que el parcial entonces lo dejáramos para el lunes, porque es que si no vamos a perdemos el lunes, hacemos parcial martes, el miércoles la socialización y nos va a hacer mucha falta el tiempo porque cuando se acaba el módulo. El 19, doctor. Solamente nos va a quedar como una semana y 2 días para hacer la teoría, para hacer el ejercicio práctico para el examen final. Y el tiempo en una semana es muy corto, porque es que ahí tienen que actuar todos. Tienen que actuar los demandantes, los demandados, tienen que actuar los que van a ser de jueces. Y es un ejercicio de ir y venir, es un ejercicio que en la práctica, cuando lo estamos haciendo en la presencial, es un trabajo, es unos talleres donde realmente se nota el compromiso. Las personas que les toca de juzgado arman su juzgado, colocan sus avisos de juzgado, ya saben quién va a ser el juez, quién es el secretario, quiénes son los escribientes, quiénes son los que van a sustanciar. Toda esa parte de todo el trabajo que van a hacer los jueces, el despacho, empiezan a ver videos en YouTube sobre las audiencias de Colombia. No vayan a mirar las que salen de Bolivia o las peruanas, porque esas no nos sirven. Hay que ver los videos de las demandas que hacen en los juzgados laborales colombianos, y eso le toca a los que van a ser de jueces para que hagan el libreto. Los jueces tienen que hacer su libreto de cómo se desarrolla la audiencia, lo escriben y sobre ese libreto es que tienen que actuar. Lo mismo las partes en el proceso, los testigos. Ese es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio de ida y de venida, es un ejercicio que vale la pena ponerle atención, porque es aquí donde ustedes se van a extrovertir y ojalá que en juicio se encuentren aquellos grupos que no se pueden ver. Ojalá se encontraran esos grupos donde el juez no puede ver a ese grupo ni puede ver al otro, y entre los demandados tampoco se quiere. Y ha sucedido, y así se la pongo, siempre se la pongo así, y se encuentran en juicio, y qué madera que se dan, pero en madera en términos jurídicos, porque el que pone la demanda la pone bien buena, y el que la va a contestar también la pone buena. Y el juez tiene que mirar cómo impera la ley y se tiene que esforzar para evitar que se le salga de las manos la audiencia. Y ahí es donde ese juez se va a dar cuenta cómo se le burlan las partes y qué tiene que hacer cuando se le están burlando las partes, así como los que se burlan cuando están aquí en clase y que el docente le toca ponerse firmes y exigir respeto. Así es en esas audiencias. Y ahí es donde se coge el decoro. Ese es el decoro. Porque allá en audiencia no pueden hacer como muchas señoritas que salieron ahí diciendo, oiga, marica, ¿será que no me va a pagar? No, el juez no le permite eso y lo saca. Ah, es que es milenio, no me importa. El idioma castellano no le permite decir eso. Ese es el decoro del profesional del derecho. Y el abogado es el que tiene que velar por la conducta de su cliente. Si es muy lengua suelta,
le toca que se aplome, que se modere. Por eso no les permitía a ustedes, y hubo un debate en el WhatsApp, cuando alguien salió con esos temas. Aquí no, aquí es con respeto. Aquí nos vamos a ganar, es con conocimiento científico. Aquí con groserías y patanadas no salimos, porque estamos estudiando es para ser abogados. Esa es nuestra profesión, ese es nuestro léxico, y aquí lo vamos a sacar, es aquí. Y yo no puedo venir a sacar un lenguaje de la calle, porque el juez no me lo permite. Y si soy abogado, corro el riesgo que me compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura por no tener decoro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es que se forman los futuros abogados de institución universitaria en Colombia? Ese es el gran esfuerzo que hacen las directivas por mantener los docentes que tienen ciertas cualidades para transmitir el conocimiento científico. Es ahí. Es ahí. No es tener cualquier abogado que por decir soy abogado. No. Es que imagínense que a nosotros, los que somos abogados de planta universitaria de Colombia, nos toca por obligación, para mantener nuestro trabajo en la universidad, ir a dictar clase a los pelados de las técnicas. Ir a dictar esta clase en los muchachos de las técnicas. Y qué orgullo para ellos que llegue un docente que dicta cátedra en la Facultad de Derecho, que vaya a dictarles cátedra a esos pelados. Que de doctrina jurídica, cero, nada. Ellos no están estudiando Derecho, pero lo tienen que conocer para su vida profesional. Y qué orgullo para ellos. Se sienten tan felices, tan realizados, de que un profesor de la línea profesional vaya a dictarle a la técnica. Y para mí, por ejemplo, yo no divido que sean técnicos o que sean profesionales. Para mí son estudiantes que necesitan recibir un conocimiento científico. Y siempre lo hago con la misma dinámica, con el mismo esmero, con el mismo esfuerzo, para que todo me salga bien. Entonces, doctor, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí. Doctor, ¿el artículo 25 al 86 es del Código General de Proceso? No. ¿Del Código Sustantivo? Nosotros no estamos en civil. Estamos en laboral, el procesal laboral. Gracias, doctor. Bueno, no siendo más el objeto de la presente, les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho y la clase ha terminado. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muy amable. Entonces dejamos el parcial para el lunes, ¿no? Así quedamos. Lunes. Listo, lunes. Feliz fin de semana, doctor. Igualmente, Parcial. gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Parcial el lunes. Sí.